Bueno, pues nada, tenemos un tema que queremos tratar con ustedes. El tema es: si amas a Dios, no te apresure a tomar las cosas por la fuerza. Como que un poco largo, pero muy significativo. Si amas a Dios, no te apresure a tomar nada por la fuerza. Porque estamos en un tiempo muy competitivo, donde aún los creyentes se están dejando arrastrar, sobre todo la juventud, pero no solo los jóvenes, porque también los adultos están actuando como niños, como adolescentes, haciendo cosas que al Señor no les agrada. Así que este tema lo predicamos en los 21 días con la juventud. Me tocó terminar con la jornada que teníamos la semana pasada, y elegí este tema porque trata de un joven. Y entonces yo quiero que ustedes busquen en el libro de Crónicas, eh, perdón, el libro de Reyes, Primera de Reyes 5:53, que ahí nos habla del 5 al 53, pero no lo vamos a leer todo. Sencillamente vamos a leer una introducción del capítulo, y usted terminará luego la historia, la leerá mucho mejor. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del 1 al 6. Y dice de la siguiente manera: aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron por tanto sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Bisac, su manita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Entonces, oiga bien, entonces Adonías, hijo de Hagui, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corrían delante de él. Y su padre, preste atención, le había, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué hace así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón, y se había puesto de acuerdo con Joás, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abinadab, los cuales ayudaban a Adonais. Pero el sacerdote Sadoy Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simeía, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Sohelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervo del rey, pero no convidó al profeta Natán, a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, cuánta cosa dice ahí esa lectura. Yo tengo algo, y es que yo defino que el éxito y la fama son el resultado de una vida de trabajo duro e intenso, mucha disciplina, enfoque y una buena actitud ante las oportunidades que se nos presentan. Se lo voy a volver a repetir: el éxito y la fama son el resultado de una vida de trabajo duro, de mucha disciplina, oiga bien, enfoque continuo en el propósito que usted tiene, y también una buena actitud. Una buena actitud nos ayuda a llegar al éxito. Pero también, otra cosa que le podemos sumar,
son las oportunidades que se presentan en la vida, que el Señor permite que nosotros pues tengamos en la vida, además de las habilidades que poseemos, los talentos que tenemos, las oportunidades se presentan y tenemos que ser sabios, ¿verdad? Que sí, ante la vida, para nosotros tomar esas oportunidades. Sin embargo, a pesar de que hay que trabajar duro, hay que ser gente enfocada en el propósito, hay que tener disciplina, hay que tener una buena actitud, hay que tener talento. Hay muchas personas que están siendo dañadas por el enemigo, son usadas por el enemigo y ellos quieren alcanzar el éxito de otra manera. Ese es un fenómeno que se ha dado en todas las generaciones. Fíjense cuántos años hace que esto se escribió, esta historia, el libro de Primera de Reyes, se escribió hace 4000 años. Y usted se pone a analizar lo que pasó en ese momento, ya cuando David estaba bien, y usted mira lo que está pasando ahora, y usted dice, no, pero esto es lo mismo, y comienza a recordar historias de personas, oiga bien, de personas que están en su entorno, o quizás alguien muy cercano, que se ha metido en el camino de alguien, como decimos los buenos dominicanos, ha serruchado el palo de otros, y ha ocupado posiciones que usted dice, pero ¿cómo fue que lo hizo? Entonces, todas esas cosas también tocan la iglesia, nuestras iglesias, y la gente quiere actuar de la misma manera. Entonces, eso se llama tomar las cosas por la fuerza, tomar las cosas por la fuerza. Así se llama ese fenómeno, en buen dominicano. Entonces, la gente escala posiciones sin trabajar. La gente quiere conseguir cosas sin trabajar. Los jóvenes quieren usar ropa de marca, quieren usar tenis de marca, quieren usar perfume de marca, pero sin trabajar, sin esforzarse. Entonces, esto no solamente afecta la vida de la familia, sino que también afecta a la iglesia, porque también ese fenómeno también toca a las iglesias. Entonces, las personas creen que merecen ocupar posiciones incluso de otros, aunque tengan que arrebatarlo por la fuerza. Este fue el caso de Adonías, uno de los hijos de David. Ustedes saben, si han leído el libro de Reyes, el libro de Samuel, de primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes y primera y segunda de Crónica, si ustedes han leído esas historias, van a encontrar la historia de Absalón. Absalón era hijo de David y también quiso tomar el reino por la fuerza. De otra manera, él sacó a su papá del trono para ponerse él. Como dice el refrán, quítate tú para ponerme yo. Y se alió a Joab. Y fíjense que aquí dice, en la lectura que leímos, que dentro de los consejeros de Adonías estaba Joab, la misma persona. O sea, el mismo error. Cometió el mismo error con el primer hijo, con Absalón, y vuelve a cometer el mismo error con el otro hijo de David. Ya en este punto, David era una persona mucho más adulta, era mayor ya, avanzado en edad, y había un cierto, ¿verdad? Un cierto, no vacío, pero sí llega un momento cuando las personas mayores hay cosas que no pueden ver así a la vista. Y entonces siempre hay personas que están aprovechando la oportunidad para estar observando, para estar mirando y ver como en qué momento hay una debilidad en el gobierno, para entonces ellos tratar, ¿verdad?, de avanzar rápidamente y manejar ellos las cosas. Y eso fue lo que pasó en este momento. Adonías había olvidado lo que pasó con su hermano Absalón. Este muchacho poseía muchas cualidades, él tenía muchas cualidades, él poseía cualidades que quizá otros hijos no tenían. Y aquí las menciona, en la lectura que leímos dice
que este muchacho tenía carisma, era un muchacho con carisma, era un muchacho con cualidades, era un muchacho hermoso, eh, una hermosura excepcional. Absalón dice que no tenía defecto en su cuerpo. Era un muchacho lindo y que cuando le cortaban el pelo cada año, eso costaba un dineral. Así que ya usted se puede imaginar, este muchacho engreído también. Y dice que su padre en nada lo había entristecido. Eso quiere decir que este muchacho no lo corría, era muy consentido y que no lo corría. Entonces, todo esto le hizo creer a Adonías que él era un caso especial y que eh, era quien podía reinar en ese momento. Dice el, el texto, y Adonías, y entonces Adonías, hijo de Hagui, dijo, yo reinaré, quien puede, yo soy quien tiene las habilidades, yo soy quien tiene el potencial, porque esa es una palabra que se usa mucho, se acostumbra a usar mucho. Y yo tengo el potencial en este momento para reinar. Yo puedo hacer el trabajo mejor que cualquier persona. Yo soy el indicado. Además, yo soy joven. O sea, había muchas cualidades en Adonía, había había mucha oportunidad para que él pudiera desarrollar su potencial. Pero hay cosas que le pertenecen a ciertas personas que no son para todas. Y Dios, que es el que conoce los corazones, conoce las razones, conoce los propósitos que tiene para cada uno, sabía que él no era la persona, él no lo había elegido a él para reinar. Entonces, las cosas de Dios no son así. Cuando Dios quiere usar a una persona, él la usa. Puede ser que esté donde esté, Dios la usa. Que fue el caso de David. Cuando Dios mandó a Samuel al campo, a la ciudad de Belén, él lo mandó porque ya Dios había rechazado a Saúl. ¿Por qué Dios rechazó a Saúl? Porque Saúl también, óigame bien, Saúl se adelantó a los padres. Primero, Saúl no tenía el oído fino para escuchar a Dios. En dos ocasiones, Dios mandó a Saúl, lo probó a una misión, enviándolo a una misión, las cuales Saúl no pudo completar la misión, porque primero estaba él que la ordenanza de Dios. Y eso Dios lo ve en nosotros. Cuando Dios nos habla y nos manda a hacer algo, y nosotros no lo completamos porque nosotros estamos pensando más en nosotros que en lo que Dios nos está diciendo. Esa manera egoísta de nosotros querer brillar por luz propia y no con la luz de Dios ha llevado a mucha gente a perder el ministerio porque no desarrollan el oído espiritual cuando el pastor le habla, cuando un líder le habla, cuando en la familia se te habla. Tiene que aprender a desarrollar el oído espiritual. Así es que se comienza a desarrollar el oído espiritual. No es después de adulto, eso se hace desde que tú eres un niño. Comenzar a desarrollar tu oído. Cuando la gente es desobediente, cuando la gente no escucha el consejo, él va convirtiendo su oído, se le va grabando el oído y se va endureciendo y no es capaz de escuchar la voz de Dios. O sea, esa es una barrera que hay que derribar en nuestra vida espiritual. Si queremos aprender a seguir los lineamientos de Dios, si queremos seguir línea, tenemos que aprender a desarrollar el oído espiritual y ser accesible a la voz de Dios. Entonces, mis amados, Dios siempre tiene planes y propósitos para nuestras vidas. Dios nos ha equipado y esto es muy importante que nosotros entendamos. Cada ministerio, cada llamado tiene sus propias herramientas. Y cuando la gente intenta
ministrar en una área que Dios no le ha llamado, usted va a ministrar con el pecho, usted va a ministrar con las uñas, porque Dios no lo va a respaldar. Y en este tiempo, donde la tecnología está muy avanzada, hay mucha gente que quiere brillar con una luz que no le pertenece. Y esto es sumamente peligroso, porque cuando usted ministra fuera de lugar, va a enseñar lo que no debe. Y la unción que usted va a manifestar va a infectar a otras personas. Entonces eso es peligroso. Tenemos siempre que pedirle al Señor que nos ayude a amar lo que Él ha puesto en nuestra vida. Hay gente que rechazan lo que Dios le da. Y otros no lo dicen abiertamente. Algunos lo dicen, se atreven a decirlo abiertamente, pero hay personas que no lo dicen. Pero en su interior menosprecian lo que han recibido, sin saber que todo lo que nosotros hemos recibido, todas las herramientas que hemos recibido, vienen del cielo. Esa gracia que usted porta, esa gracia que usted porta y que la gente se da cuenta y que usted menosprecia, es el arma que Dios le ha puesto en la mano para que usted desarrolle su potencial. Entonces, Dios le había prometido a David que su hijo Salomón reinaría. Aún David no sabía en el momento en que Salomón iba a reinar, pero David no estaba apresurado. Él estaba esperando el momento en que fuera el mismo Señor que pusiera a Salomón en su lugar. Así que la paciencia es otra cosa que debemos desarrollar en nuestra vida espiritual. Tenemos que esperar el momento oportuno para nosotros hacer las cosas que debemos hacer. No debemos apresurarnos. Mucha gente, alguien tiene un amigo que lo encuentra por ahí y lo alienta. Mira, ven a la iglesia mía, ven para acá. Muchachos, esta iglesia es poderosa. Mira, aquí hay una unción, ya tú sabes. Ven, deja eso, ven. Oiga, sin usted saber, sin esa persona saber lo que Dios está haciendo en esta iglesia, en la iglesia del otro hermano, le está aconsejando que suelte lo que Dios le ha dado a esa persona. Y nosotros, para complacer a ese amigo, soltamos lo que tenemos y nos vamos para la otra iglesia. Pero allá usted no es nada. Usted no está conectado a esa visión. Usted no sabe lo que está pasando ahí. Donde usted nace, Dios lo conecta a la visión y lo usa ahí. Ahí que Dios lo va a usar. Ahí es que Dios lo va a trabajar. Ahí usted es corregido. Porque es en la casa que Dios nos corrige. Usted no puede andar corrigiendo a los hijos suyos en la calle, es en su casa. Entonces la iglesia local donde usted nace, esa es su casa, donde papá Dios lo pasa por proceso, lo alimenta, lo limpia. Cuando usted hay que quitarle el pan, pues se lo quita, lo limpia, lo corrige, lo enseña. Por eso Dios nos ha dado a cada uno una casa local, para que ahí podamos crecer y podamos formarnos, porque Dios quiere formarnos, quiere pulirnos para que seamos vasija de honra. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. David no estaba apresurado, él estaba esperando el momento de oportuno, porque Dios le había dicho que él no quería que él le construyera templo, que era un hijo de él que lo iba a hacer, era un hijo de él que lo iba a hacer. Así que David no tenía recelo, sino que comenzó a acumular riqueza, acumular bienes que iban a servir para la construcción del templo, porque hasta ese momento el tabernáculo no era un templo, sino un lugar de adoración, pero era en tiendas. Y David en su corazón subió que él debía construirle un templo grande a un Dios grande. Bueno, y entonces David se mantuvo en eso, esperando el momento oportuno, en que Dios le dijera, ese es el momento. Bueno, pues déjeme decirle que ustedes conocen la historia de David. En un momento David cometió errores muy grandes, se desenfocó, un solo momento de desenfoque le causó a David que la nación entera sufriera la consecuencia de su pecado cuando él mandó a matar a Urías, conspiró contra una gente fiel. Oiga, la lujuria
la Siria que se presentó en la vida de David lo llevó a cometer homicidio y que Urías, el esposo de Betsabé, muriera en manos de los enemigos. Y eso le trajo castigo a David, porque el Señor no es ciego cuando nosotros hacemos algo malo. Tratamos de coger las cosas por la fuerza. Mire, fíjese que esto viene de familia. Nuestros pecados son maldiciones que alcanzan nuestra generación. Porque David tomó la esposa de otro por la fuerza. Él tenía muchísimas mujeres. Sin embargo, tomó la oveja ajena, tomó algo ajeno por la fuerza. Él no pensó en que Dios lo estaba mirando, que Dios siempre le había provisto de todo lo que él necesitaba. Él extendió sus manos y tomó una mujer ajena. Y esto le trajo consecuencia a toda su familia, porque después de eso, uno de los hijos de David Amón violó a Tamar, la única hija que se menciona en la Biblia de David. La violó su hermano. Esto trajo una desgracia. ¿Por qué? Porque eso hizo rebelar a Absalón, haciendo lo mismo, tomando el reino por la fuerza. Pero también entonces, después de esto, viene Adonías y hace lo mismo. O sea, esto se fue convirtiendo porque Dios se lo dijo, que en su familia se iba a manifestar el mal, no solo en la nación, sino también en la familia. Esto quiere decir que todo lo que nosotros hacemos tiene sus consecuencias, hermano y hermana, que están ahí conectados. Todo lo que hacemos trae consecuencias. Y si no te trae la consecuencia en el momento, la va a traer un poco más adelante. Porque los pecados siempre nos van a alcanzar, nuestros pecados siempre nos van a alcanzar. Pero Dios perdonó a David, porque David, después de cometer eso, se arrepintió. Y fíjese que después el segundo hijo, el primer hijo murió de esa relación. Pero David se humilló, se arrepintió y reconoció su pecado. Él no hizo como hizo Saúl. Saúl nunca se arrepintió de su pecado delante del Señor. Pero David, cuando Natán le llamó la atención por los pecados que había cometido, David se arrepintió en polvo, en ceniza. Dice que duró 7 días tirado en el piso, en el suelo, con ceniza, buscando el favor, el perdón de Dios. Se arrepintió. Y eso es una de las cosas que Dios mira en nosotros. Cuando nosotros cometemos pecado, no podemos ensoberbecernos. Hay gente que cuando peca, entonces que se pone malo de verdad. Entonces que se pone soberbio de verdad. Entonces, David no. David se humilló delante de Dios. Y dice que cuando él cuando se consoló Betsabé, pasado un tiempo, Betsabé volvió a salir embarazada. Y dice la palabra que Dios amó a ese niño. Oiga, después de todo eso que pasó, este niño no tenía la culpa de lo que hizo su padre. Este niño no tenía la culpa, igual que usted y yo. Muchos hemos nacido, mucha gente ha nacido de ese tipo de relaciones de adulterio. Muchos jóvenes, usted quizá que me esté escuchando, no es hijo de la señora, sino era hijo de la amante o la querida, como usted quiera llamarlo. Entonces, mucha gente vive en ese punto, sabiendo que las cosas, su papá lo abandonó o que fue engendrado en situaciones difíciles. Pero yo quiero decirle que Dios ama a los niños. Él es que da la vida. Y aunque los niños arrastren situaciones, aunque arrastremos situaciones, pero Dios hace, ¿cómo le diría la palabra? Dios no es que se hace sordo, pero sí Dios obvia la ignorancia de los hombres. Pasa por alto la ignorancia de los seres humanos, de las mujeres, de los hombres. Y Él ama la vida porque Él es el dador de la vida. Entonces no importa cómo hayamos sido engendrados, en qué situación hayamos sido engendrados, hay una promesa de Dios y que Él nos ama, que Él ama al ser humano, Él no lo rechaza. Y eso es importantísimo, que nosotros lo entendamos, y no solo que lo entendamos, sino que se lo hagamos saber a aquellas personas que arrastran situaciones emocionales,
desde el vientre de su madre. Hay gente que arrastra rechazo, arrastra situaciones, arrastra maltratos y rechazos de la familia, de donde nacieron y de otras personas. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos, porque Dios amó a Salomón. Y después de todas estas cosas, la misericordia de Dios, como dice la hermana Esther, eso es la misericordia de Dios que nos alcanza, hermano. Es su misericordia que nos alcanza. Dios escogió a Salomón, como le ha escogido a usted, como me ha escogido a mí. Dios lo eligió a él. Oiga bien, no eligió uno de los que estaban, de esas mujeres que estuvieron ahí con David, no. Eligió a uno que estaba fuera, porque Dios es así. Por ejemplo, nosotros no somos parte del pueblo de Israel por sangre. Nosotros somos parte del pueblo de Israel por el Espíritu, porque a través de Cristo nosotros heredamos dentro de Israel todas las promesas que están en la palabra de Dios, y nosotros no éramos hijos. Sin embargo, la muerte de Cristo hizo que de dos pueblos Dios hiciera un solo pueblo. Derribó la enemistad, la lejanía, porque nosotros no éramos los hijos de la promesa, pero a ellos nos recibir a Cristo, a Jesús, entonces las promesas pasaron a ser de nosotros. Mire cómo son las cosas de Dios y cómo pueden cambiar las cosas, hermano. Dios ha preparado un futuro para usted, para cambiarlo todo, pero no podemos adelantarnos y tomar las cosas por las cosas. Ellos, no importa cuántas habilidades nosotros tengamos, no importa cuánto carisma tengamos, es que tenemos que aprender a esperar en el Señor. David decía, después que aprendió la lección, pacientemente esperé en Jehová y él me oyó. Él aprendió la lección, esa lección que nosotros tenemos que aprender hoy. Él aprendió también y está ahí en la palabra para que nosotros entendamos que debemos, que el éxito y las cosas que queremos, tenemos que hacer las cosas como el Señor quiere y caminar paso a paso. Como yo le decía, este muchacho era influyente y hoy en día también nosotros podemos ser influyentes sobre otras personas, pero la influencia debe ser para bien, para enseñarle a la gente a caminar correctamente, no para mal. En Proverbios 19:21 dice, muchos son los planes en el corazón del hombre, pero solo el propósito del Señor se cumplirá. Usted puede hacer muchísimos planes, usted puede hacer muchísimas cosas, lejos de la voluntad de Dios, queriendo usted hacer su propia voluntad, pero no le va a ir bien, porque Dios es el que conoce todas las cosas. Dios tiene sus razones. La palabra propósito quiere decir razón, la razón por la cual Dios hace las cosas, la razón por la cual nosotros hacemos las cosas, el para qué hacemos las cosas y el para qué Dios hace las cosas. Entonces yo siempre le digo a la iglesia mía, Dios tiene muchas razones, Dios tiene muchas razones, y también los padres tienen sus razones, y los hijos debemos enseñar a nuestros hijos que hay cosas que ellos no entienden, igual que nosotros, que hay cosas que no entendemos de Dios, pero que a su tiempo la vamos a entender, porque Dios tiene razones, tiene todas sus razones. Entonces, tenemos que ser sabios, tenemos que ser inteligentes para nosotros poder tener éxito en nuestra vida espiritual, también en nuestra vida secular. Y hay algunas cosas que pueden influir en que nosotros como seres humanos tengamos la misma actitud que tenía Adonías. Miren, por ejemplo, sería bueno que nos preguntaran, ¿por qué las personas se han olvidado de los valores? ¿Por qué las personas corren de aquí para allá y de allá para acá, como dice la palabra? ¿Qué es lo que mueve a la gente a tener las cosas rápidas? Gente se van, oiga, gente se van fuera del país, abandonan su familia, porque eso es un abandono. El niño no sabe que usted está trabajando, el niño lo que sabe que usted lo abandonó. Eso es lo que llega al corazón de un niño que dura 20 años sin ver a su mamá, que dura 10 años sin ver a su papá, porque su papá se fue a buscar una mejor vida, una supuesta mejor vida. Pero esos 10 años, son 10 años, hermano, que usted dejó de influir en la vida de ese niño. Cuando usted regresa para acá, para atrás, ya ese niño es un adulto, ya es un muchacho de 20 años, si tenía 10, si tenía 8, va a tener 18. Usted duró muchos años sin influir sobre esa vida.
¿Y qué está sucediendo hoy día? La gente quiere éxito, la gente quiere el sueño, un sueño, tiene sueño para su vida, pero no es para sus hijos, es para él sentirse realizado. Hay gente que no sienten que se están realizando, no es por lo económico nada más, no, no. Es que como no sentimos que nos estamos realizando, tenemos que irnos a otro país para sentirnos realizados. Y yo quiero decirle algo, nuestro éxito como cristianos no depende de nosotros, sino de la obediencia. Es cuando somos obedientes que tenemos éxito. El éxito no es tener una buena casa. Cuando tú te has endeudado y has hipotecado tu casa, eso no es éxito. Una casa con una hipoteca mientras tu familia corre el riesgo de ser desalojada. Entonces nosotros, el éxito es hacer la voluntad de Dios, hacer lo correcto, instruir a nuestros hijos para que sean hombres y mujeres de bien. El éxito es que usted tenga, que usted viva feliz y contento. Usted tiene más éxito que todo el mundo. Hay gente que tiene millones, pero no son exitosas porque viven amargados. El éxito es estar en el reposo de Dios, hacer todo dentro del reposo de Dios. Si usted lee el libro de Romanos, el capítulo 12, 11, 12 y 13, habla del reposo del pueblo de Israel. ¿Por qué el pueblo de Israel no entró en el reposo de Dios? Porque desobedeció. Y cuando nosotros desobedecemos e intentamos adelantarnos a los planes de Dios, entonces cuando perdemos el propósito, también perdemos el reposo de Dios. No entramos en el reposo de Dios. Y eso es lo que debemos decirle a la gente de esta generación. Es lo que tenemos que enseñarle. Adonías le fue mal, a Absalón le fue mal, porque intentaron tomar las cosas por la fuerza. A David también le fue mal y provocó que la nación se dividiera en dos, porque también trató de coger a la mujer ajena por la fuerza. Eso se llama tomar las cosas por la fuerza. Entonces nosotros, como cristianos, tenemos que prestar atención a esto. Las personas han perdido el temor a la consecuencia de sus actos. Ya no hay temor. La gente hace las cosas así y no le importa la consecuencia. Es más, es tal así que los jóvenes, por ejemplo, se suben a un motor, lo calibran y se caen para atrás y vuelven otra vez a hacerlo. No tienen miedo a la muerte. La gente ya no tiene temor a eso. No tiene temor de que Cristo viene. No, hombre, hace 2000 años que están diciendo que Cristo viene y nada. Intentan dividir iglesia y se van tranquilos como si nada. Se llevan un grupo de gente de la iglesia y se van y levantan una iglesia para Cristo. Oiga, así que está. El temor, le falta temor, nos falta temor. Y le echan la culpa al diablo. Está muy bien, amanecer. Y después le echamos la culpa al diablo de nuestro Jesús. Cuando fuimos nosotros que abrimos la. Entonces, los jóvenes saben que sus padres lo aman demasiado y lo apoyan. Y los creyentes saben que Dios también los ama. Así que como quieran, yo tengo mi papá que me va a ayudar. Las niñas se embarazan y las abuelas se quedan con los niños. ¿Ok? Y salen de nuevo embarazadas y saben que su mamá se va a quedar con el muchacho. Y siguen su vida así, sin consecuencias. Una vida sin consecuencias. Solamente disfrutando. A mí me han preguntado últimamente sobre los nietos y esas cosas. Y yo le digo que sí, yo amo a mis nietos, yo los llevo al médico cuando están enfermos y las madres no pueden llevarme. Yo me voy a donde sea, pero cada quien tiene que cuidar a sus hijos. Yo no puedo hacer cargo de la vida de los hijos de mis hijos. Son ellos que lo deben criar, que lo deben enseñar, que deben influir sobre ellos, que deben enseñarle la palabra de Dios. Yo los amo, sí, claro que los amo. Y hago lo que sea para ayudarlos a ellos. Pero ellos son los responsables de la crianza de sus hijos. Entonces, no podemos ir por el mundo quitándoles responsabilidad a otros para que ellos entonces vivan una vida sin consecuencia. Eso no es así, ni es bíblico. La Biblia dice, por tanto, dejará el hombre su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y eso de ser una sola carne y de dejar a su padre y a su madre quiere decir muchas cosas. No es solamente que se van a unir en el acto sexual. Eso quiere decir que usted tiene que asumir responsabilidad. Ya esa responsabilidad de su familia es suya y usted tiene que hacer su trabajo también, como lo hicieron sus padres. Amén. Otra cosa que está provocando ahora mismo es que
las personas mantienen una actitud obstinada, cerrada a la realidad, porque creen que sus actitudes y sus pecados no le alcanzarán. Como decíamos, las personas no tienen temor de Dios. Otra cosa es que muchos se sienten irrompibles, inalcanzables. Proverbio 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Saben demasiado. La gente sabe mucho y no necesita consejo, no necesitan reprensión ni guianza. Ellos saben. Las niñas saben cómo ser madre. Ellas traen un manual dentro que le dice cómo ser madre. Y así que cuando la mamá le corrige, le dice, mira, no es así. No, 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 yo sé. Y se ponen frías y obstinadas porque ellas saben. Sienten que su mamá no la debe de corregir porque ella sabe. O sea, el orgullo del corazón. Entonces, también otra cosa es la ausencia de un liderazgo ejemplar y comprometido con Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Porque Joab estuvo en el tiempo que estuvo Absalón haciendo lo malo. Él lo animó a David para que lo recibiera. Animó a David para después entonces aliarse al muchacho y entonces tratar de sacar a David. Mucha gente hace cosas y nos usa nosotros. Mucha gente nos usa y no nos damos cuenta para lograr sus propósitos, como en el caso de Joab. Usó a Absalón, usó a David, usó a Adonías, y cuando David se vino a dar cuenta de lo que estaba pasando, ya era tarde, porque el hermanito Joab hacía de todo para complacer a David. Imagínense, era el jefe, es el jefe de la milicia, del ejército de David. Era uno de los más valientes, pero siempre quería salirse con la suya. Y así hay gente que lo dan todo y tú lo ves en la iglesia, pero bueno, pero no, es buscando una posición, es buscando algo. Yo no digo que todo el mundo hace eso, que me perdone el Señor, pero hay personas que actúan de esa manera. Cuando los hijos de Sarvia eran tres de los valientes, de los más valientes de David, de los más valientes, pero se salieron todos con la suya. Uno mató a un general de Saúl sin permiso de David. Fue y lo mató sin preguntarle a David. Joab mató a Absalón sin permiso de David. Y así sucesivamente. Entonces, dice que le fueron dolor a su corazón, porque eran buenos, tenían talento, eran gente excepcional, pero le gustaban salirse con la suya. Y eso al Señor no le agrada, porque eso no es fidelidad. Eso no es fidelidad. Hay mucha gente que no es fiel a Dios, ni es fiel a su iglesia, ni son fiel al liderazgo de la iglesia. Ellos están buscando una posición, cómo brillar de donde están. Y entonces, pues, se quieren salir con la suya. Y eso a Dios no le agrada. Entonces, las personas que se niegan a ejercer la autoridad que han recibido, personas que desde una posición de liderazgo manipulan a las personas para que lo sigan, como hizo este señor. Las personas que se niegan a ejercer la autoridad que han recibido también son un mal ejemplo para los demás. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Con todo esto, que necesitamos volvernos a Dios y preguntarnos si lo que estamos haciendo, cuáles son los motivos por los cuales estamos haciendo lo que estamos haciendo. Señor, ¿tú crees que lo que yo estoy haciendo está influyendo para bien sobre otras personas? Preguntarnos si lo que estamos haciendo está influyendo para bien de otras personas. Si lo que estamos haciendo edifica la iglesia. Si el propósito es edificar la iglesia o es posicionarme. Si yo quiero posicionarme, si yo quiero brillar, si yo quiero seguidores, porque mucha gente ahora mismo está buscando seguidores. Y no está mal, porque un líder, alguien lo tiene que seguir, si no, no es un líder. Pero, ¿cuál es el propósito de lo que estamos haciendo? Porque este muchacho trajo desgracia a la nación y no le fue bien. Si usted termina de leer la historia, se va a dar cuenta que él terminó muerto.
Y todo lo que arrastró también, también terminaron mal, también terminaron muertos, porque eso trae mortandad. Nuestras acciones pueden traer vida o pueden traer muerte. Entonces, Dios nos ha dado talento, nos ha dado dones para que caminemos y nos movamos en ello, para que le demos la gloria a Dios. Eh, Juan el Bautista en una ocasión dijo, es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Eso habla de la humildad del ministerio, la humildad del liderazgo. Hay momentos en que debemos hasta ceder nuestros derechos para que Dios se glorifique. Porque hay momentos en que Dios quiere glorificarse y nosotros aferrados, porque somos los seres humanos, nos aferramos a las posiciones, nos aferramos a las cosas, pero hay un momento que hay que soltar y ceder para que Dios nos lleve por el camino que Él quiere que nosotros vayamos, sin afectar el reino de Dios. Porque esto no se trata de usted, esto se trata del reino. Usted fue llamado, usted fue diseñado por Dios desde antes de usted nacer para adorarle, para servirle. Lucifer también fue diseñado para adorar a Dios, pero se rebeló contra Dios. Y en su inmadurez, dice, perfecto era en todos sus caminos hasta que se encontró en él maldad. Nosotros a veces no nos damos cuenta de la maldad que hay en nuestro corazón. Y esa maldad puede brotar por cualquier lugar. Por lo tanto, debemos asegurar el corazón, porque la palabra dice que del corazón salen los malos pensamientos, salen los adulterios, salen todas las cosas malas, salen de nuestro corazón. Y aún siendo creyente, debemos guardar nuestro corazón. Dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque que el corazón nos sorprende a veces a nosotros. La mente nos sorprende con ideas raras que nos llegan también a la cabeza. No es solamente la influencia de otros, sino también que el mal está en nosotros. Y tenemos que entender que tenemos un corazón que nos puede llevar a ser desleales. En el libro de Malaquí habla de la deslealtad. Y la deslealtad se paga caro. Hay veces que nosotros no sabemos, por ejemplo, manejar el matrimonio. Hay cosas porque la Biblia dice que el Señor nos va a guiar por caminos que no conocemos, que nunca hemos caminado. Y la deslealtad se puede manifestar en nosotros. Pero cuando eso llega, usted tiene que entender que no es lo que usted está mirando, no es lo que usted está viendo en ese hombre o en esa mujer. No. Es Satanás que está operando eso en su mente para que usted sea desleal. Y ese es uno de los pecados que Dios aborrece, ser desleal. Y me encanta ese libro, esa parte en el libro de Malaquía que habla de eso, porque los hombres de ese tiempo pensaban que ellos estaban haciendo las cosas bien. Y los que no diezmaban pensaban también que estaban haciendo las cosas bien. Y el Señor los llamó ladrones y los llamó adúlteros a los que eran desleales con sus esposas, y lo menciona así clarito, a la mujer de tu juventud, al hombre de tu juventud. Ya cuando el hombre se está poniendo viejo, calvo, gordo, cansú, o la mujer, o está diciendo disparate, inmediatamente pensamos que tenemos que dejar, lo que está haciendo ya nos está afectando y entonces ya hay que dejarlo. No, usted hizo un pacto con Dios y usted tiene que ser leal a Dios primeramente y tomar su carga. Esa es su cruz, esa es su cruz, la cruz que usted asumió, pero en medio de todo eso Dios va a estar con usted, Dios lo va a ayudar, Dios lo va a bendecir y va a estar con usted, le va a dar paz y le va a dar el amor que usted le hace falta, va a saciar sus necesidades emocionales. El Señor está para eso, porque Él sabía que usted iba a pasar por ese momento, Él sabía que yo iba a pasar por ese momento también, o una separación o cualquier situación, el Señor lo sabía. Entonces tenemos que poner nuestro corazón en Dios, poner nuestro corazón para que Él nos mueva al lugar que Él quiera movernos, llevarnos a la posición que Él quiera llevarnos, pero sin nosotros apresurarnos. El punto es no apresurarnos en hacer cosas que no debemos hacer y esperar el tiempo oportuno, el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios siempre se va a manifestar. Así que Dios me le bendiga en esta mañana.
que la paz de Dios llene tu corazón. Y si en tu corazón se ha levantado el orgullo, se ha levantado la soberbia, la altivez, y tú estás pensando que ese es tu derecho, pues mira, yo te exhorto en esta mañana que suelte eso, que te arrepienta, que te vuelva al Señor, porque no todas las cosas nosotros las podemos hacer, aunque veamos que las cosas no están bien, porque a veces en el trabajo nosotros vemos que las cosas no funcionan bien, pero es que a usted no le corresponde resolver eso. A veces en la iglesia hay situaciones que se dan, pero a usted no le corresponde. Ore para que Dios revele lo que está mal. Ore para que haya arrepentimiento en ese pastor. Ore y espere. Y usted verá la respuesta de Dios. Que Dios va a obrar. Un conflicto, cualquier situación que se da en la iglesia o en la casa, espere en el Señor. No se apresure, porque el apresuramiento trae consecuencias. Tenemos que aprender a esperar. Pacientemente esperé en Jehová y él me oyó. Ninguna de nuestras oraciones queda sin respuesta. Todas las oraciones van a tener respuesta de parte de Dios, porque él es justo. Y dice la palabra que la justicia del hombre no obra la justicia de Dios. Usted por querer resolver un problema puede provocarse otro peor. Eso generalmente nos pasa, sobre todo a las mujeres, que a veces tratamos de adelantarnos y de resolver cosas. Y eso trae consecuencias. Hay que dejar que el Espíritu Santo haga su trabajo. A veces duramos muchísimos años orando. ¿Por qué este hombre no se convierte? ¿Que ¿Por qué este hijo? No, es que Dios quiere pasarlo por un proceso también. Y usted tiene que estarse tranquilo, ese tranquilo, que Dios va a obrar en su momento y en su tiempo. Porque es que en Dios todo tiene un momento y todo tiene un tiempo. Y cuando hay cosas que se desarreglan, Dios permite que pasen cosas y después entonces Dios de una manera sorprendente resuelve las cosas. Confíe en el Señor, ponga su confianza en el Señor, no se apresure en ese trabajo, no se apresure en la familia, no se apresure a querer manillar cosas. Déjese tranquilo, deje que Dios sea que obre, porque Él es el que nos da la bendición, Él es el que nos provee, el que nos sustenta y nosotros nos vamos a resolver más, queriendo de crecer más, como dice la palabra, que no nos afanemos, no nos afanemos, dice Jesús en Mateo capítulo 7, que no nos afanemos, que tomemos las cosas en paz, vivamos en paz, estemos tranquilos, disfrutando la bendición de Dios, porque cuando usted se afana por conseguir cosas a la fuerza, pierde entonces la paz de Dios en su vida, pierde el reposo de Dios. Entonces, ese no es el plan de Dios para su vida. Amén. Yo quiero orar. Padre Celestial, en este momento, Señor, Padre Celestial, te damos las gracias. Gracias porque tú nos has ayudado, porque tú nos has sostenido durante muchos años en nuestra vida personal, también en el ministerio. Gracias por mis hermanos y mis hermanas que están conectados ahí. Señor, que en su vida han pasado muchas cosas y también tú has estado hablándole, Señor, en muchas situaciones, Señor, yo sé que tú le has hablado a ellos. Si hay algunos, Señor, que ha tratado, Dios mío, de forzar una situación donde tú le has mandado a tener paz, a tener calma con el esposo, con los hijos, Señor, Padre Santo, pero queriendo buscar resultados rápidos, Señor, en vez de que las cosas se resuelvan, se han agrandado, Señor, yo te pido, Dios mío, que tú traigas perdón, arrepentimiento, Señor, enséñanos a estar quietos, enséñanos a esperar el momento en que tú quieres posicionarnos, Señor, ayúdanos a ser manso y humilde de corazón. Señor, gracias por los ejemplos que tenemos en la palabra, Señor, como David, Dios mío, que tuvo que esperar muchos años para llegar al trono, Señor, Dios mío, y esperó, y no se apresuró a matar a Saúl, Señor, para coger el trono, para llegar rápido, sino que él esperó en que fuera tú que lo posicionara, que nosotros aprendamos eso, a esperar, Señor, que sea tú que toque el corazón de ese jefe para que haya un ascenso. Señor, que sea tú que toque el corazón, Señor, del pastor para que nos dé, Señor, la oportunidad de servir en el lugar donde tú quieres, Señor. Que aprendamos a esperar, que aprendamos que nuestro proceso debe esperar. Señor, porque hay procesos por donde tú nos pasas para enseñarnos, para corregirnos, para pulirnos y hacer la vasija de nosotros que tú quieres.
Señor, porque una vasija sucia, una vasija, Señor, con tantas imperfecciones que no vemos, Señor. Oh Dios mío, no puede ser usada como tú quieres, Señor, porque no andamos por vista, sino que andamos por fe. Oh Señor, andamos, Señor, viendo lo que tú ves, no lo que los hombres miran. Señor, trata con el orgullo de nuestros corazones, con la soberbia, con la altivez, Señor, con ese deseo que se ha desatado, Dios mío, en nuestros corazones, de brillar, de ser influyente, oh Dios mío, de manera negativa, Señor, porque sabemos que podemos influir sobre la gente de manera positiva, pero cuando tenemos las motivaciones correctas, Señor, que nuestras motivaciones no nos engañen. Señor, no permita que nuestro corazón nos engañe, porque tú dices en tu palabra que el corazón del hombre es perverso. No tenemos un corazón bueno, un corazón que se rebela contra los rectos, contra los justos. Señor, enséñanos, Señor, a caminar y a movernos con las motivaciones correctas. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.